Buenas tardes, bienvenidos a la clase número 10 de Bases Biológicas. Como ven en el título de la diapositiva, hoy vamos a estar tratando la depresión, la ansiedad y el estrés, obviamente las bases biológicas de estos trastornos y cómo funciona nuestro organismo y nuestro cerebro cuando tenemos depresión, ansiedad o estrés, cómo son las respuestas de estrés en nuestro organismo y cómo las tres condiciones están íntimamente relacionadas y suelen presentarse juntas, y por qué suelen presentarse juntas, y por qué muchas veces una influye en la otra y se retroalimentan, ¿sí? Vamos a comenzar con la depresión, ¿ok? La depresión es un desorden emocional muy común, ¿sí? Se presenta en una gran cantidad de la población. Y según el DSM-5, se caracteriza por esta lista de síntomas: tristeza persistente, desesperanza y pesimismo, irritabilidad, culpa excesiva, anedonia, eso es falta de interés y falta de placer por las cosas, fatiga, lentitud, dificultad para concentrarse, desórdenes del sueño, cambios de apetito y peso, pensamientos de muerte y dolores sin causa física aparente. Normalmente se usa como criterio la presencia de al menos 5 de estos síntomas en conjunto para poder diagnosticar a una persona con depresión. Recuerden ustedes que al momento de diagnosticar desórdenes emocionales en el futuro, en sus carreras, van a guiarse por manuales, ¿sí? Manuales de criterio diagnóstico. Uno de los favoritos es el DSM, que ya está en la versión 6, pero ese no lo he leído todavía, por eso les digo cuáles son las características de la versión 5. Quizá no haya cambiado mucho, pero es bueno que lo tengan en mente porque, bueno, estos manuales de criterio diagnóstico se actualizan a medida que se va encontrando nueva evidencia sobre cuáles son las características de los distintos desórdenes emocionales, qué cosas califican como un desorden emocional, y también en estos manuales muchas veces se mencionan posibles tratamientos para esos desórdenes, ¿ok? Bueno, en este manual entonces encontramos esta lista de síntomas que podrían dar el diagnóstico de una depresión. Ahora, esa depresión, ¿cómo o por qué sucede? ¿Qué alteraciones de nuestro organismo, qué alteraciones de nuestro sistema nervioso suceden que dan lugar a una depresión? Uno de los modelos que describen cómo se da o sucede la depresión es el modelo del hemisferio derecho. ¿En qué se basa ese modelo? En que el hemisferio derecho es el encargado del procesamiento de las emociones, y por ende fallas o alteraciones en el funcionamiento de ese hemisferio van a generar alteraciones emocionales, entre ellas la depresión. ¿Qué pruebas, qué fundamentos tenemos para este modelo? Primero, en análisis de individuos que sufrieron accidentes vasculares, apoplejías, en los distintos hemisferios del cerebro. La apoplejía, como paréntesis, es una falla en la irrigación sanguínea. Si deja de llegar sangre a zonas específicas del cerebro, ya sea porque ocurre una hemorragia, porque hay muerte de los tejidos vasculares o hay obstrucción de los tejidos vasculares, que en todo caso, sea cual sea la causa, la consecuencia es que deja de llegar sangre a esas zonas del cerebro. Hay entonces un daño de ese tejido y deja de funcionar ese tejido si no llega la sangre que aporta el oxígeno y los nutrientes y se lleva
los productos de excreción del cerebro. En individuos que tenían apoplejías en los polos frontales de sus hemisferios cerebrales, lo que se observaba era que cuando la apoplejía sucedía en el hemisferio derecho, se presentaban síntomas de depresión. Y cuando las apoplejías sucedían en el hemisferio izquierdo, se presentaba una alegría o apatía excesivas en esos individuos. Esto se pudo confirmar experimentalmente mediante la administración de amital sódico, que también se lo conoce como suero de la verdad, que es un anestésico. ¿Qué se hizo? Se administró amital sódico en ambos hemisferios del cerebro para anestesiar esa zona del cerebro. ¿Y qué se observó en los individuos a los que se le administró eso? Se observó lo mismo que en el caso de las apoplejías. Si se administraba en el polo frontal del hemisferio derecho, sucedían síntomas depresivos, mientras si se administraba en el hemisferio izquierdo, había alegría o apatía excesiva. Esto da peso entonces a la hipótesis de que sería el hemisferio derecho el involucrado en los síntomas depresivos, precisamente al fallar los impulsos nerviosos en ese hemisferio. ¿Okay? Otra de las hipótesis, otro de los modelos, es el de valencia específica de los hemisferios. Este modelo propone que no es solamente el hemisferio derecho el que se encarga de el procesamiento de las emociones, sino que cada hemisferio procesa emociones distintas. Que en el hemisferio izquierdo vamos a encontrar el procesamiento de las emociones relacionadas a los comportamientos de retirada. Recuerden que todas las emociones, el fin práctico de todas las emociones es inducir un comportamiento. Entonces los comportamientos de retirada están involucrados en emociones como el miedo, la repugnancia y el aburrimiento, mientras que los comportamientos de aproximación involucran a las emociones como el interés, el gusto, ya sea por otras personas o por situaciones u objetos, el inicio de conductas y la alegría. Este modelo de valencia específica lo que relata sería que todas las emociones de retirada son procesadas principalmente por el hemisferio izquierdo, mientras que las emociones de aproximación están involucradas en el hemisferio derecho. Por ende, daños o fallas en el hemisferio derecho van a producir síntomas negativos para estas emociones de aproximación, es decir, una reducción del interés, una reducción de la alegría, una reducción del inicio de conductas o del gusto por estar con otras personas o por situaciones en particular, todas cosas que observamos en la depresión, pero al mismo tiempo una mayor activación del hemisferio izquierdo va a aumentar las emociones negativas como el miedo, la repugnancia y el aburrimiento, las cuales también las observamos en los síntomas de la depresión. Se puso a prueba estos dos modelos, estas dos hipótesis, en un experimento muy divertido que les voy a contar a continuación. Primero, para poder entender el experimento, tenemos que conocer o saber que nuestros hemisferios cerebrales procesan la información que percibimos dependiendo de qué lado la percibimos, ¿sí? Y al menos con la visión, en el caso de la visión, todo lo que percibimos del lado izquierdo de nuestro campo visual lo procesamos con el hemisferio izquierdo, mientras que lo que percibimos del lado derecho del campo visual lo procesamos con el hemisferio derecho. ¿Qué se hizo entonces para poner a prueba las dos hipótesis
relacionadas con los hemisferios del cerebro. Se tomó individuos, ¿sí?, a los que se les hizo escáneres cerebrales mientras se les mostraban imágenes de rostros de una persona que en la mitad de esa imagen esa persona demostraba una emoción, ya sea felicidad o tristeza, y en la otra mitad de la imagen la persona no demostraba ninguna emoción, era una imagen neutra. Lo que observaron los investigadores fue que cuando el lado izquierdo mostraba las emociones de felicidad, como es el lado izquierdo, entonces el hemisferio que va a procesar esas imágenes va a ser precisamente el izquierdo. Lo que encontraron es que a pesar de que el hemisferio izquierdo iba a procesar este estímulo, las zonas cerebrales que se activaban para procesar la emoción, ¿sí?, que mostraba esa imagen, se concentraban en el lado derecho. Y cuando se les mostraba una imagen del lado derecho, con felicidad en el lado derecho, sucedía lo mismo. Había una mayor activación del lado derecho, del hemisferio derecho de ese cerebro. Esto da peso a la hipótesis del hemisferio derecho, ¿sí? Ya estamos viendo que indistintamente del lado en el que se le muestra la imagen, el hemisferio derecho es el que está más involucrado en el procesamiento de esa emoción. Pero cuando se hizo el experimento con imágenes de tristeza, al mostrar la imagen de tristeza ya fuese en el lado derecho o en el lado izquierdo, se observaba que había una activación de ambos hemisferios, aunque mayoritariamente se activaba el hemisferio derecho. Esto le da peso a ambas hipótesis. ¿Por qué? Aquí podemos ver cómo las emociones positivas, ¿sí?, la de felicidad, estaría activando principalmente el hemisferio derecho, mientras que las emociones de tristeza activan el hemisferio izquierdo, pero también el hemisferio derecho. Entonces las dos hipótesis no son excluyentes. Hay una activación mayoritaria del hemisferio derecho para el procesamiento de todas las emociones, tanto positivas como negativas, pero las emociones negativas involucran una mayor cantidad de zonas activadas en el hemisferio izquierdo. Entonces se puede deducir que fallas o alteraciones en el funcionamiento de esos hemisferios van a estar involucrados en la aparición de los síntomas depresivos. Otra de las hipótesis, de las teorías, de las causas biológicas de la depresión, tiene sus raíces en las diferencias de flujo sanguíneo en las distintas partes del cerebro, que se observó en pacientes con depresión, que el flujo sanguíneo era mayor en la corteza prefrontal y en el lóbulo temporal, sobre todo en el lado que involucra la amígdala, mientras que en las zonas hipocampal y parahipocampal, es decir, detrás del hipocampo, había un menor flujo sanguíneo que en personas que no tienen depresión. Por ende, una mayor activación de estas zonas, corteza prefrontal y amígdala, estaría involucrada en la aparición de la depresión, en conjunto con una menor activación, un menor flujo sanguíneo de estas zonas del cerebro. Y personas que tengan mayor irrigación sanguínea de estas zonas y menor de estas otras, van a tender a presentar mayores niveles de depresión, ¿sí? La tercera hipótesis, o la cuarta en este caso, la cuarta hipótesis que vamos a ver hoy sobre
el origen biológico de la depresión es la teoría monoaminérgica, ¿sí? Esta teoría se centra en el nivel sináptico y describe cómo desbalances en las monoaminas, en los neurotransmisores que son monoaminas, si recordamos, la serotonina y la norepinefrina, desbalances en esos neurotransmisores serían los causantes de la depresión. ¿Qué bases tenemos para pensar esto? Que cuando utilizamos fármacos que bloquean la recaptación de serotonina, como los inhibidores del recaptador de serotonina, o cuando utilizamos fármacos que bloquean a la monoaminoxidasa, que si recordamos es la enzima que se encarga de eliminar las monoaminas del espacio sináptico, el bloqueo entonces de cualquiera de las dos rutas de eliminación de estos neurotransmisores hacen desaparecer muchas veces los síntomas depresivos. Eso entonces da mucho pie a defender la hipótesis de que desbalances de estos neurotransmisores son los causantes en muchos casos de la depresión. Tenemos que recordar que estas hipótesis no son excluyentes, que pueden estar funcionando todas al mismo tiempo, ¿sí? O en un individuo la causa puede ser exclusivamente por alteraciones en los neurotransmisores, o en otro individuo por alteraciones en el flujo sanguíneo del cerebro, o en otro individuo por alteraciones en la activación diferencial de los dos hemisferios cerebrales, o una mezcla de todos ellos, ¿sí? Pero en conjunto explicarían en gran parte qué pasa en un organismo, qué cambios suceden en un individuo para que aparezca la depresión. Hasta ahora, ¿vamos bien o hay alguna consulta que quieran hacer? Vamos a ver el chat. Alguien... Ay, se escucha un poco bajo y... Ok. Bueno, déjenme conectar el otro micrófono, perdónenme. Todos escuchan bajo, no hay nadie que escuche bien. Porque lo peor es que a mí en el programa este de la emisión me muestra que se escucha bien. Como que los niveles de volumen se ven bien. Indíquenme si se sigue escuchando mal. Eh, ¿Se escucha bien? Ok. Puede ser que haya algunos que, bueno, tengan algún problema con con... Claro, hay unos que escuchan bajo y hay otros que escuchan bien. Bueno, los que escuchan bajo es posible que sean sus computadoras o sus cosos, porque si no todos escucharían bajo. Va, al menos es lo que daría a pensar que algunos sí y otros no, ¿sí? Chequen, bueno, de subir el volumen o ponerse auriculares para asegurarse de que se escucha bien. Igual, estén siempre pendientes de, nada, de avisarme si sucede algo así. Bueno. Ujú. Con respecto a la biología de la depresión, hay otra cosa que podemos notar que es muy interesante. Hay diferencias en la prevalencia de la depresión entre hombres y mujeres. Sí, hay diferencias sexuales en la prevalencia de la depresión. Diversos estudios han demostrado que
las mujeres tienen 2 veces mayor propensión a presentar depresión que los hombres. Y obviamente hay muchas hipótesis que han tratado de explicar esta diferencia sexual. La primera hipótesis que vamos a ver es referente a la diferencia en los patrones de búsqueda de ayuda. ¿Qué significa esto? Que los hombres y las mujeres tienen diferencias en cuanto a cuándo y cuánta ayuda tienden a buscar. ¿Qué sucede? Según esta hipótesis, los hombres tendemos a buscar menos ayuda que las mujeres, ¿sí? Nos recluimos, no buscamos ayuda cuando presentamos depresión y eso va a hacer que haya un menor conteo de hombres con depresión, porque los hombres con depresión no se lo estarían diciendo a nadie. Por eso entonces los números mostrarían que las mujeres son las que tienden a presentar mayores niveles de depresión. Esto se demostró también buscando a las personas puerta a puerta y preguntándoles si tenían o no síntomas depresivos para entonces eliminar ese sesgo de personas que van a buscar ayuda en el psicólogo, ¿sí? Y más ir a buscarlos en sus casas a ver si tienen depresión indistintamente de si fueron o no al psicólogo. ¿Qué otra hipótesis se plantea? Obviamente, hipótesis relacionadas a nuestras relaciones sociales. En el nivel social, podríamos encontrar que el machismo, la discriminación, la violencia de género a la que están sometidas las mujeres, producirían cambios en estas que llevarían a una mayor predominancia y prevalencia de la depresión en ellas. Principalmente tomando en cuenta los modelos de indefensión aprendida, que lo vamos a ver un poquito más en detalle en unas filminas más adelante, pero en términos generales, la indefensión aprendida se refiere a cuando el individuo, tras estar expuesto continuamente a un estímulo estresante, a un estímulo estresor, a un estímulo negativo, termina aprendiendo que no puede escapar de ese estímulo y se rinde. Y en ese proceso de aprender que es indefenso ante ese estímulo negativo, se desarrollan síntomas depresivos. También se intentó ver si la diferencia entre los sexos estaba asociada al cromosoma X, ya que, como sabrán, en su mayoría las mujeres tienen más cromosomas X que los hombres, ¿sí? La mayoría de las mujeres tienen 2 cromosomas X, aunque hay mujeres con 3 cromosomas X y también hay mujeres con cromosomas Y, por otras razones biológicas existen, pero la mayoría de las mujeres tienen 2 cromosomas X, mientras que la mayoría de los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, aunque también hay hombres con 2 cromosomas X y un montón de variantes distintas, pero si hacemos una generalización de lo que encontramos en la mayoría, los hombres tienden a tener un cromosoma X y uno y las mujeres 2 cromosomas X, ¿ok? Entonces, al tener 2 cromosomas X, es posible que algo en el cromosoma X sea lo que ocasiona la aparición de la depresión. Y si se tienen 2, eso podría explicar por qué las mujeres son 2 veces más propensas a la depresión. Alguien que tiene solo 1 es la mitad de alguien que tiene 2. Es una lógica que tiene sentido, pero hay que evaluarla para saber si es verdad o no. ¿Cómo se hace esta evaluación?
con estudios genéticos como los que vimos con los gemelos, ¿sí? Pero se hacen con toda la familia. Se evalúa a los padres, madres, tíos, tías, abuelos y se rastrea cómo se hereda la depresión en esas personas para ver si había si los datos eran acordes a que la herencia de la depresión sucede asociada al cromosoma X. ¿Qué se encontró? Se encontró que no, que los datos no muestran ningún vínculo de la depresión con los cromosomas, ¿ok? Así que por ahí no va la cosa. Otra explicación que uno podría pensar, así que suena lógica, son las diferencias en hormonas, las diferencias en la fisiología endocrina entre hombres y mujeres. Las mujeres tienen mayores concentraciones de estrógenos, mientras que los hombres tienen mayores concentraciones de testosterona. Esto podría ser una causa de la depresión. ¿Por qué? Porque observamos que en el caso de las mujeres que están en periodo de gestación o incluso durante su ciclo estral, los cambios de hormonas muchas veces pueden ser asociados a cambios de humor. Y también en personas que pasan por terapias de adaptación de sus características sexuales a su género percibido mediante administración de hormonas, ¿sí? Terapias hormonales, en el caso de las personas trans, también se observa que hay apariciones de síntomas emocionales. Así que es lógico pensar que esta podría ser una de las causas de la mayor prevalencia de la depresión en mujeres que en hombres. Pero en estudios hormonales se encontró que había muy poca relación entre los niveles de hormonas y la depresión. Porque recuerden que la depresión es un conjunto de características y de síntomas, ¿sí? No basta con que estés más triste, se necesita que estén presentes los otros síntomas para que sea catalogado como una depresión. Y aunque las diferencias hormonales producen cambios en las emociones, estos cambios emocionales no estaban asociados directamente con la depresión, con el trastorno depresivo. Así que es otra explicación tirada por la ventana. Una última hipótesis que existe es relacionada a las diferencias en consumo de alcohol y de otras sustancias entre hombres y mujeres, ya que se ha observado que en las sociedades, tanto occidental como orientales, los hombres consumen más alcohol y otras sustancias que las mujeres. Algo que también lleva a pensar que esto podría ser una de las causas de esta diferencia que observamos, es que en comunidades que no consumen alcohol ni sustancias psicoactivas como son los Amish, que si no los conocen son una comunidad religiosa ultraortodoxa que no usan tecnologías modernas, que no usan sustancias psicoactivas, que viven de una manera bastante encuadrada con sus creencias religiosas. En estas comunidades donde no hay consumo de sustancias, había igual prevalencia de depresión entre hombres y mujeres. Obviamente esto no descarta que haya una influencia ambiental, una influencia social, ya que precisamente estas comunidades presentan sociedades muy distintas. Sociedades que también son machistas, pero en otros niveles y en otros aspectos, así que esto también podría influir en que en estas comunidades no observamos las diferencias entre hombres y mujeres
relacionadas a la depresión. En resumen de todas las hipótesis que se han probado, estaríamos entonces ante eh, una mayor implicación social, una mayor implicación ambiental sobre la explicación de por qué las mujeres son más propensas a presentar depresión. Hasta acá vimos la depresión y una explicación de cuáles son los cambios fisiológicos que suceden, que son relacionados a la depresión, y cuáles otros cambios no tienen correlación con la depresión. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta o alguna inquietud? ¿No? ¿Nada? ¿Alguna curiosidad? ¿No? Bueno. Ahora vamos a ver el estrés. ¿Sí? El estrés fue definido en el 36, en 1936, por Hans Selye, Selye, por el señor Hans. Fue definido el estrés como un conjunto de respuestas somáticas, ¿sí? Autonómicas y conductuales inespecíficas. ¿Ok? Es decir, que indistintamente de cuál es el estímulo que produce estas respuestas, las respuestas son las mismas. ¿Qué tipo de estímulos? Los estímulos serían agresiones procedentes del ambiente, y estas agresiones implican un riesgo para el organismo y una demanda psicológica y física mayor, aumentada. ¿Sí? Son estímulos que nos demandan física y psicológicamente a reaccionar, porque ese estímulo que percibimos puede generar u ocasionar un riesgo para el individuo. En este modelo, entonces, esos estímulos agresivos los llamamos estresores, y estos estresores producen estas respuestas inespecíficas que asociamos al estrés. En su modelo, en el modelo del señor Hans de cómo se producía el estrés, él describe el síndrome de adaptación general al estrés, en el que habría tres fases de respuesta a estos estímulos estresores. La primera fase es la fase de alarma, cuando percibimos los estímulos estresores y nuestro sistema nervioso los interpreta como potenciales peligros. Hay una alarma en el cuerpo que dispara todas las respuestas inespecíficas, ¿sí? Somáticas y psicológicas asociadas a la respuesta para alejarnos de ese estímulo estresor. Luego, si el estímulo estresor es continuo, si el estímulo estresor se cronifica, el organismo tiene que adaptarse a ese estímulo, porque el estímulo no va a cesar y no puede haber una respuesta de estrés continua, porque eso también es dañino para el organismo. En este sentido se da la fase de resistencia, en la cual el individuo genera mecanismos tanto fisiológicos como cognitivos para llegar a un equilibrio entre el daño que le genera el estímulo estresor en sí y el daño que le genera la respuesta de estrés.
Obviamente esta resistencia no viene gratuita. Sucede que cuando se genera la resistencia a los estímulos estresores, también se genera apatía, se genera apatía, desdén y un montón de síntomas que suenan mucho como los síntomas de la depresión. ¿Ok? Y ahí comenzamos a ver cómo la relación entre el estrés y la depresión está apareciendo, ¿sí? En la fase de resistencia, cuando un estresor es constante, el individuo tiene que volverse resistente a ese estresor, pero en el proceso de resistencia se presentan estas alteraciones conductuales negativas que se parecen mucho a la depresión. Y finalmente, si la fase de resistencia falla, ¿sí? Si los mecanismos de compensación no son suficientes y el estrés es constante y el estrés se cronifica, las consecuencias fisiológicas y de comportamiento de este estrés constante también se cronifican e incluso se pueden volver irreversibles, ¿sí? Esta apatía, este desdén, estas desganas y todo este conjunto de eh, cambios de comportamiento se volverían crónicos e incluso irreversibles. Y al ser todos estos comportamientos típicos de la depresión, ya aquí podemos ver cómo un estrés crónico puede ocasionar una depresión crónica. Luego, el estrés, ¿sí? Ese estímulo estresor que nosotros captamos a través de nuestros sentidos. ¿Qué estímulo va a ser? Cualquiera, ¿sí? Si captamos calor excesivo, frío excesivo, una imagen desagradable, olores desagradables, el hambre, porque incluso los estímulos internos también desarrollan estrés, el hambre, etcétera, ¿sí? Cualquier estímulo que sea captado y procesado en la corteza cerebral como un estresor, ¿sí? Como un estímulo que da señal de una alarma para nuestro organismo, de algo que puede ser nocivo para nuestro organismo. Ante ese estímulo, la corteza cerebral envía señales al hipotálamo de que estamos ante un estímulo estresor. ¿Okay? El hipotálamo, entonces, ante esa señal de estrés, libera una hormona que se llama hormona liberadora de corticotropina, o CRH por sus siglas en inglés. Esta hormona liberadora de corticotropina se libera en la sangre y llega a la glándula pituitaria. La glándula pituitaria, entonces, cuando recibe esta hormona, ella sabe que el hipotálamo está recibiendo señales de estrés. La pituitaria, entonces, al recibir esta hormona, libera otra hormona, que es la hormona adrenocorticotrópica, o ACTH. Esta hormona adrenocorticotrópica es una hormona que funciona en la corteza adrenal, por el nombre, adrenocórtico, corteza adrenal. Esa hormona se libera, llega a la corteza de las glándulas adrenales, que son glándulas que están por encima de los riñones, y en esas glándulas, al recibir esas glándulas la señal
de la hormona adrenocorticotrópica liberan glucocorticoides. ¿Sí? Los glucocorticoides son otras hormonas que en el caso de los mamíferos, el glucocorticoide principal es el cortisol. La liberación de estos glucocorticoides en la sangre hace que lleguen a todo el organismo y que en cada órgano en particular se dispare una respuesta específica ante esta hormona. ¿Qué respuestas se van a disparar? Se va a inhibir el sistema inmune, se va a inhibir el crecimiento, se va a inhibir la reproducción, se va a alterar el comportamiento, va a incrementar la glucosa en sangre. Y otro montón de síntomas más. Todo esto en respuesta al cortisol. De hecho, si nosotros inyectamos cortisol en una persona, aunque no sucedió nada de esto que sucedía antes, ¿sí? No hubo señal estresora al hipotálamo, no hubo hormona liberadora de corticotropina, no hubo hormona adrenocorticotrópica, la pituitaria no hizo nada y la glándula adrenal tampoco. Si nosotros inyectamos directamente el cortisol, también vamos a ver estas respuestas, ¿ok? Todo este proceso, todo este conjunto de órganos que funcionan en conjunto, uno detrás de otro, en una cadena de respuestas, se llama eje hipotalámico hipoficiario adrenal. ¿Sí? O hipotalámico pituitario adrenal, HPA. Eje HPA. Hipotalámico pituitario adrenal. La pituitaria también se llama hipófisis, ¿ok? Recuerden entonces, el eje HPA es el involucrado en la respuesta a estrés, ¿sí? Aquí voy a hacer una pausa porque vi una consulta en el chat de Florencia. Florencia pregunta que si voy a explicar cuáles son las razones. En la filmina que vimos de las diferencias sexuales, vemos cómo se estudian y se estudiaron y se seguirán estudiando cuáles pueden ser las causas. No hay una causa aparente, no tenemos aún algo que nosotros digamos, esta es la razón. Se evalúan distintas causas, unas tienen más peso que otras, pero todavía estamos muy a ciegas en cuanto a establecer específicamente por qué las mujeres tienen mayores índices de depresión que los hombres, pero todo apunta a que son causas ambientales, ¿sí? A que son causas aprendidas, causas sociales, ya que estos estudios en estas comunidades que tienen una sociedad totalmente distinta a la nuestra, no presentan estas diferencias. Así que lo más seguro es que no sea una causa orgánica, ¿sí? No es una explicación en cuanto a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, sino que hay algo ambiental que afecta distinto a las mujeres que a los hombres. ¿Qué cosa es? Lo más seguro es que sea una combinación de cosas, como siempre. Y obviamente se necesita más investigación para terminar de dilucidar específicamente qué causas pueden ser y poder atacarlas con pruebas, ¿sí? Con datos de nuestro lado. Cabe aclarar, por cierto, que en el caso de la depresión, aunque las mujeres experimentan más depresión que los hombres, las tasas de suicidio son mayores en los hombres que en las mujeres,
¿sí? Las tasas de suicidio son mayores en los hombres, aunque los hombres parecieran tener menos depresión que las mujeres. Así que a pesar de la mayor incidencia de la depresión, las afecciones que se presentan por consecuencia de la depresión afectan más a los hombres que a las mujeres. ¿Ok? Las mujeres sufrirían más depresión que los hombres, pero la depresión afectaría peor a los hombres que a las mujeres. Georgina dice que tiene una duda con respecto a eso de las causas, porque decía que el machismo genera depresión en las mujeres, pero el machismo también puede afectar al hombre y generar depresión. Por supuesto que sí. Obviamente el machismo nos afecta a todos, ¿sí? Tanto a hombres como a mujeres. Por supuesto que el machismo afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres, pero es un problema que tenemos todos como sociedad y a todos nos genera graves problemas. De hecho, una de las explicaciones de que los hombres se vean más afectados por la depresión es la forma en la que el machismo nos afecta, ya que el machismo nos hace ser precisamente menos propensos a buscar ayuda de otras personas. Nos hace recluirnos en nuestras emociones porque el arquetipo del hombre macho es un hombre que no expresa sus emociones, ¿sí? Un hombre que no siente nada. Eso es obviamente altamente peligroso y esto podría explicar en parte la razón de por qué, aunque las mujeres presentan más depresión que los hombres, a los hombres les afecta más cuando presentan la depresión. Romina Schiavelli pregunta, nos cuenta que por estrés crónico tuvo un desequilibrio químico en el cerebro que le provocó una hemiplegia. ¡Wow! Que aparte también tenía alterada la histamina, la serotonina. Sí, precisamente. Ahorita, en las siguientes filminas, vamos a ver un poquito más de las de cómo afecta el estrés nuestro organismo, ¿ok? No es solamente, no termina aquí esa afección orgánica, sino termina en el eje HPA, porque después este cortisol, como vieron, genera distintas respuestas en distintas partes del organismo, así que también va a generar muchos otros problemas que vamos a ver adelante. Pero, déjenme prender la luz un momento. Ok. Tú. Muy bien. Entonces, ya en las filminas anteriores habíamos comenzado a ver cómo el estrés parecía estar relacionado con la depresión, ¿sí? Cómo la respuesta, el modelo de respuesta al estrés, a los estímulos estresantes, cuando se vuelven crónicos, las respuestas de comportamiento eran muy similares a los síntomas de la depresión. Eso hizo que los investigadores se centraran en la relación entre ambos trastornos y encontraron que efectivamente hay una correlación entre los niveles de estrés y los niveles de depresión, al menos en estudiantes durante el final del semestre, ¿sí? Encontraban que estudiantes que tenían mayores niveles de estrés presentaban mayores niveles de depresión. Aquí hay una correlación clara entre los dos trastornos. ¿Hasta qué nivel llega esta correlación? Bueno, lo
primero que observamos es que los pacientes con depresión presentan cortisol elevado en su sangre, ¿sí? Y como vimos, el cortisol es la hormona que le avisa a nuestro organismo que en nuestro cerebro se procesó un estímulo considerado estresor. Y las personas con depresión tienen altos niveles de cortisol en la sangre. Ahí ya podemos empezar a pensar que entre todas las respuestas que causa este cortisol, la sumatoria de estas respuestas en el cerebro, por supuesto, van a desencadenar los cuadros depresivos, como nos contaba Romina Schiavelli cuando ella tuvo sus episodios de estrés crónico. Eso le produjo alteraciones en el cerebro, ¿sí? Le alteró distintas balances de neurotransmisor, tuvo una hemiplegia, que eso es la parálisis de la mitad de algunas de las funciones, ¿sí? Hay una parálisis en alguno de los lados del cuerpo, obviamente porque hay un fallo en alguno de los hemisferios del cerebro. Y ya vimos cómo los hemisferios del cerebro están relacionados a la depresión. Además, se altera la liberación de distintos neurotransmisores en el cerebro que, como vimos, también están relacionados a la depresión. Entonces, este cortisol elevado en la sangre produce respuestas biológicas que terminan desencadenando un cuadro depresivo. ¿Qué otra cosa se observa biológicamente que enlaza a la depresión con el estrés? Existe una prueba que se llama supresión de la dexametasona. ¿En qué consiste? La dexametasona es un glucocorticoide, ¿sí? Como el cortisol, pero es sintético, no lo producimos nosotros en el cuerpo. Y este corticoide no produce las respuestas de estrés, pero sí produce una supresión de la liberación de cortisol en la sangre, ¿ok? Porque como se parece al cortisol, esto le avisa al organismo que hay mucho cortisol en la sangre y que hay que bajarle 2 a la producción para no dañar al organismo. Eso es algo que se me olvidó explicarles aquí. Cuando la cantidad de cortisol es alta en la sangre, esta línea que vemos aquí, es una línea de retroalimentación negativa. ¿Qué hace esa retroalimentación negativa? Cuando hay mucho cortisol en la sangre, esto le avisa al hipotálamo que tiene que bajarle a la producción de la hormona liberadora de corticotropina, porque hay demasiado cortisol en la sangre. Y recuerden que el estrés también puede ser dañino, así que tiene que haber un equilibrio. Cuando aumenta el cortisol, esto hace que todo este sistema se regule para que no alcancemos niveles peligrosos, ¿ok? Esta dexametasona se parece al cortisol, entonces le dice a el hipotálamo que le baje a la producción de la hormona que eventualmente genera la producción de cortisol. Por eso entonces este glucocorticoide, la dexametasona, suprime la liberación de cortisol. Pero ¿qué pasa en personas con depresión? Que aunque le administremos la dexametasona, no hay supresión de la liberación de cortisol,
¿ok? Aún con la dexametasona, esa persona sigue produciendo cortisol. ¿Esto que nos está indicando? Que hay un fallo en ese bucle de retroalimentación negativa, que el organismo no está pudiendo regular la respuesta de estrés adecuadamente y que está produciendo respuestas de estrés continuamente y a tope en personas con depresión. Y en personas sin depresión esto no sucede. Algo que además observamos es que cuando la persona se recupera de esta depresión, cuando se alivian los síntomas depresivos, ya sea con terapia, con administración de drogas, con mayor ejercicio, con cambios en la dieta, cuando se alivia la depresión, se recupera la supresión de la dexametasona, se recupera esta retroalimentación negativa, se recupera el control del equilibrio de la respuesta del estrés. Entonces podemos ver cómo la depresión puede ser una consecuencia de la desregulación de la respuesta al estrés, muy probablemente por exposición crónica a estrés. Cuando estamos crónicamente expuestos a estrés, se pierde la regulación de la respuesta de estrés y esto nos produce depresión. Y hasta que no aliviamos esa depresión, no recuperamos el control de ese equilibrio, ¿ok? ¿Qué otras cosas se observan? Se observa que el sistema límbico envía señales al hipotálamo. Recuerden que el sistema límbico está relacionado en el procesamiento de las emociones, y el estrés y la depresión es un desbalance emocional. Las señales que envía el sistema límbico al hipotálamo lo hacen liberar la hormona ACTH que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, cambios emocionales como los que vemos en la depresión pueden hacer que el hipotálamo secrete esta hormona, ¿sí? Los cambios emocionales propios de la depresión nos van a producir estrés, ¿ok? Ya no es solamente que el cortisol, ¿sí? Que la respuesta de estrés nos produce depresión, sino que también la depresión nos va a producir estrés. Tenemos un ciclo donde una alimenta a la otra. ¿Qué otras cosas vemos? Vemos que en condiciones de estrés, la producción de cortisol atrofia a las neuronas. Recuerden que una de las consecuencias de la liberación de cortisol iba a ser la inhibición del crecimiento de todas las células, entre ellas las neuronas. Entonces las neuronas no van a producir las conexiones sinápticas necesarias e incluso van a eliminar conexiones sinápticas que tenían antes o las van a reducir. Esto es algo que vamos a ver mejor en la clase de aprendizaje y memoria, pero sepan que el cortisol reduce la cantidad de conexiones neuronales. Menos conexiones neuronales hacen que las neuronas se activen menos, menor activación neuronal estaría entonces relacionada a menores sensaciones de felicidad, de placer, menores activaciones conductuales y todas las cosas que se ven empeoradas en los cuadros depresivos. ¿Qué se ve también? Que la hormona del crecimiento es 2 veces mayor en
las personas depresivas que en las personas sin depresión, y que las hormonas tiroideas, que están asociadas a cambios emocionales, por eso las personas con hipo o hipertiroidismo tienen desbalances emocionales fuertes. Estos cambios emocionales y la liberación de estas hormonas tiroideas son sensibles a antidepresivos, ¿sí? Los antidepresivos alteran la liberación de hormonas tiroideas, los cambios emocionales, etcétera, y además hay una relación entre qué tan bien funcionan los antidepresivos en una persona y cómo o en qué cantidades las hormonas tiroideas están siendo secretadas en ese organismo. Y esto cambia, obviamente, también en respuesta al estrés. Aquí vamos de nuevo entonces a ver el chat. Maxi había dicho el antiguo mandato de los hombres no lloran, precisamente. Y luego Laura nos dice que si podemos repetir el caso previo a la liberación de glucocorticoide. Ok. Me imagino que te refieres al eje HPA. Avísame si es el eje HPA o si es otra cosa. Igual recuerden que esto lo pueden reproducir de nuevo después. ¿Sí? No hace falta que yo vuelva a repetir un esquema completo cuando ustedes pueden volverlo a ver en otro momento, ¿ok? Pero si hay alguna duda en particular, ¿sí? en específico, ahí sí, cuéntame Laura cuál es específicamente la duda y así la resolvemos. No sé si era en el eje HPA. Avísame. Bueno, la glándula pituitaria produce la hormona adrenocorticotrópica que es captada por las glándulas adrenales, ¿sí? Y en esas glándulas adrenales se producen glucocorticoides, como el cortisol. Y ese cortisol que es producido por las glándulas adrenales se libera en la sangre, ocasionando todos estas consecuencias y síntomas en el organismo y además diciéndole al hipotálamo que regule la producción de su hormona porque ya estamos en niveles muy altos de cortisol en la sangre, ¿ok? Efectivamente, Laura, son varias hormonas las que están involucradas, ¿sí? Vemos como hay tres hormonas distintas. La hormona liberadora de corticotropina, la hormona adrenocorticotrópica y el cortisol. Tres hormonas distintas, secretadas por tres glándulas distintas, pero que tienen que funcionar una detrás de la otra. Si primero una secreta una hormona que le avisa a un órgano, que secrete otra hormona que le avisa a otro órgano, que secrete otra hormona que le dice a todo el cuerpo que tiene que reaccionar ante ese estímulo estresor. Después reproduces de nuevo la explicación del esquema completo. Ok, entonces ya vimos cómo el estrés y la depresión están íntimamente relacionados en varios marcadores biológicos y cómo la medición de distintos marcadores biológicos, como el cortisol en la sangre, la supresión de la dexametasona,
la cantidad de ACTH o de hormona de crecimiento o de hormonas tiroideas en el cuerpo nos puede dar señales de que una persona está experimentando depresión, porque hay alteraciones también de estos niveles de hormonas en el cuerpo, ¿ok? ¿Y cómo se estudia la depresión en los animales? Porque obviamente muchos de los experimentos que se hacen para poder estudiar la depresión no los podemos hacer en humanos, ¿sí? Si queremos hacer modificaciones del cerebro, estimulaciones del cerebro o daños del cerebro para ver cómo responde el organismo ante esos daños, eso no se puede hacer en humanos. ¿Cómo se hace entonces en animales? Bueno, el primer modelo que les voy a contar es el que ya les había más o menos comentado, es el modelo de indefensión aprendida. En este modelo se expone al animal de forma repetida a un estímulo estresante del que no puede escapar. Por ejemplo, un piso con corriente eléctrica, o se los lanza en un balde con agua que el nivel del agua está muy bajo como para que ellos puedan alcanzar el borde del balde, por ende no pueden escapar de ese balde con agua. ¿Y qué sucede con esos animales? Que después de luchar y luchar contra el estímulo negativo, ya sea intentar escapar de la jaula y no encontrar salida, o intentar salir del balde y no conseguirlo, ese individuo, ese organismo, ese animal, aprende que es indefenso ante ese estímulo negativo, que no puede hacer nada para escapar, que no tiene sentido seguir intentándolo. Y eso produce una disminución de la serotonina en el cerebro. Como sabemos que la disminución en la serotonina produce depresión, y también sabemos que estas conductas de indefensión aprendida, estas conductas de rendirse, estas conductas de no intentar escapar de este estímulo estresor, se parecen mucho a las conductas observadas en pacientes con depresión, la suma de ambas, tanto de los cambios de conducta como de la disminución de serotonina en el cerebro, nos dan señales de que este modelo nos puede ayudar a estudiar la depresión utilizando modelos animales, ¿ok? ¿Qué otro modelo animal de depresión? O sea, en el anterior, perdón, en el modelo de indefensión aprendida, estamos generándole depresión a ese animal, ¿sí? Mediante un estímulo estresor incesante. Volvemos a ver la relación entre estrés crónico produciendo depresión. Así es una de las formas en las que hacemos que una rata tenga depresión con un estrés crónico. ¿Y para qué nos sirve eso? Para después evaluar qué cosas pueden curar esa depresión, ya sea qué drogas alivian esa depresión en esa rata, o qué alteraciones conductuales se pueden hacer para que la rata deje de estar deprimida, ¿sí? Se pueden hacer intervenciones conductuales en un animal. Una de las cosas que se suele hacer es, por ejemplo, introducir más estímulos positivos en su ambiente. Si se les ponen juguetitos, comida más ricas y cosas por el estilo, pueden hacerse distintas pruebas para ver qué reduce la depresión en este animal o qué cosas lo aumentan, ¿ok? Otro de los modelos en animales es la extirpación del bulbo olfatorio. Se opera al animal para sacarle el bulbo olfatorio. ¿Qué produce la extirpación del bulbo olfatorio? Irritabilidad, preferencia por el alcohol,
altos niveles de corticosteroides y una baja evitación pasiva de los estímulos aversivos. De nuevo, todas estas conductas son similares a las que observamos en pacientes con depresión. Además, estas conductas en estos animales son reversibles cuando se les dan antidepresivos. Así que la extirpación del bulbo olfatorio pareciera ser precisamente un modelo de depresión. Si cuando yo saco el bulbo olfatorio genero síntomas similares, conductas similares a la de la depresión, y cuando a ese animal le doy antidepresivos, estas conductas desaparecen, entonces esto hace pensar a los investigadores que lo que está sufriendo la rata, en ausencia del bulbo olfatorio, es depresión, y por ende, las investigaciones que se hagan sobre esta rata pueden ser extrapolables a lo que le sucede a una persona con depresión. El tercer modelo que vamos a ver es el de la cepa de rata que se llama sensible de Flinders. Recordarán de la clase de modelos animales que una de las ventajas de usar modelos animales es que podemos generar tipos de animal que son más propensos a unas cosas que a otras. La rata sensible de Flinders fue una rata criada para presentar baja actividad motora, bajo peso corporal, aumento en el sueño REM, dificultades de aprendizaje e inmovilidad en respuesta al estrés crónico. Nuevamente, todas estas conductas asociadas a la depresión, así que se puede decir que esta cepa de rata es una rata depresiva, ¿sí? Es una rata con propensión a la depresión en sí misma, biológicamente es propensa a desarrollar todos los síntomas que nosotros asociamos con la depresión. Por ende, es posible pensar también que las investigaciones que hagamos en esta rata depresiva, en la rata sensible de Flinders, son extrapolables a lo que sucedería en una persona con depresión. Hasta ahora, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? Mientras ustedes hacen la consulta, yo ahí vengo rapidito. Muy bien, regresé. Entonces, no hubo ninguna duda ni ninguna consulta hasta el momento. ¿Se entiende entonces cómo funcionan los modelos animales de la depresión? ¿Cómo estudiamos la depresión en animales? ¿Sí? Porque un animal no nos puede decir cómo se siente, como lo haría una persona. Pero tienen conductas que podemos medir y observar, y como se parecen a la depresión, entonces decimos que lo que está experimentando ese animal es similar a la depresión. ¿Ok? Verónica, las partes del cerebro implicadas en la depresión la vimos al inicio de la clase. Después reproduces de nuevo la clase. El hipotálamo también está involucrado, como vimos, precisamente porque hay menor activación del hipotálamo. Perdón.
entendí hipocampo. El hipotálamo también está relacionado a la depresión porque recuerden, el hipotálamo produce las hormonas que después producirán estrés, que después producirá depresión, ¿ok? ¿Qué otras partes van a estar involucradas? Aquí podemos ver cómo el bulbo olfatorio va a estar involucrado estrechamente con la depresión. Y el bulbo olfatorio es precisamente también parte del sistema límbico. Eh, en parte, perdón, del circuito de recompensa. Estoy con los cables cruzados hoy, perdón. El bulbo olfatorio está involucrado con el circuito de recompensa, así que el circuito de recompensa también va a estar involucrado con la depresión. Igual, Verónica, recuerda que al principio de la clase vimos las zonas del cerebro que estaban mayoritariamente involucradas con la depresión, pero, de nuevo, como el estrés produce depresión, activaciones del hipotálamo van a producir a la larga también depresión, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a ver los trastornos de ansiedad. ¿Sí? Los trastornos de ansiedad se caracterizan por miedos irracionales. ¿Qué es un miedo irracional? Un miedo a algo que no representa un peligro real para el organismo o para la persona. Se presenta con episodios de terror, de mareos, de dificultad para respirar, de temblores, de sensación de pérdida del control y de ataques de pánico. Todo esto según el DSM-5. Los trastornos de ansiedad se catalogan dentro de los trastornos fóbicos, ¿ok? Caracterizados precisamente por estados de ansiedad. ¿Qué circuitos estarían involucrados en los trastornos de ansiedad? Obviamente los circuitos involucrados al miedo, ya que vemos que el trastorno de ansiedad son miedos irracionales, miedos exacerbados, pero miedos al fin. Así que al ser miedos, vamos a ver cómo las estructuras orgánicas involucradas en la respuesta del miedo van a ser las mismas involucradas en los trastornos de ansiedad, pero obviamente con una mayor activación. Algo de esto ya vieron en el trabajo integrador, como los circuitos que incluyen a la amígdala están involucrados en el miedo. ¿Cómo en parte se descubrió esto? Bueno, en experimentos con ratas, ¿sí? En el que primero a la rata se la habitúa a estar en una cajita que tiene un piso eléctrico pero que no lo activamos. La rata está tranquila en su cajita durante un día, no pasa nada. En el día 2, cada vez que a la rata le reproducimos un sonido de alrededor de 20 a 30 segundos y que al final, en el último segundo de ese sonido, introducimos un choque eléctrico pequeño en esa jaula, lo hacemos continuamente para condicionar a la rata, para que la rata asocie el sonido al choque eléctrico. Que ella sepa, que ella asocie que primero viene el sonido y que luego de ese sonido va a venir un choque eléctrico que le va a lastimar las patitas. Esto se hace varias veces hasta que la rata asocia el sonido a el daño que le ocasionaba el choque eléctrico y ella responde al sonido como si estuviese
recibiendo un choque eléctrico. Responde negativamente al sonido aun cuando ya no hay choque eléctrico. Ya ella asoció ese sonido a algo malo, a algo negativo. Esas ratas entonces luego, cuando les reproducimos el sonido, responden con miedo, porque asocian ese sonido a un daño inminente. ¿Qué se observó en esas ratas? Que las estructuras asociadas a ese estímulo, a esa respuesta de miedo, eran precisamente los circuitos que involucran a la amígdala. Que en ausencia de la amígdala no había respuestas de miedo, y que en las respuestas de miedo había una activación mayoritaria de la amígdala. Si recuerdan también de la clase anterior, en los monos a los que se les extirpaba el lóbulo temporal, si se fijan, si aquí está el lóbulo temporal, se llevaron precisamente un pedazo de amígdala. No hay amígdala en esos monos, y recuerdan que esos monos ya no tenían miedo, eran mansos. Ahí vemos de nuevo cómo la amígdala nos dice, como los resultados nos dicen que la amígdala está involucrada en las respuestas de miedo. Experimentos entonces con estas ratas para ver qué circuitos neuronales estaban activándose en respuesta a ese miedo que la rata sentía cuando le reproducían el sonido. ¿Qué muestran esos experimentos? Bueno, los estímulos, como recordarán, son captados por los órganos sensoriales. Ejemplo de la rata sería los oídos. Ese estímulo es enviado a través de la corteza hacia el tálamo, donde va a enviarse a la corteza sensorial y al hipocampo, o directamente a el núcleo amigdalino. Esto que vemos aquí en el círculo es la amígdala. El estímulo es enviado al tálamo, y del tálamo es enviado a la corteza sensorial y a la amígdala. A su vez, la corteza sensorial lo envía al hipocampo. ¿Para qué? Para buscar entre las memorias qué está asociado con ese estímulo. Y si es algo negativo, decirle a la amígdala: epa, che, este estímulo lo recibimos antes. Cuidado. La corteza sensorial también envía el estímulo a la amígdala. En conjunto, las tres partes que procesaron ese estímulo le avisan a la amígdala, le envían un estímulo a la amígdala, primero a través de su núcleo lateral, que luego va a llegar al núcleo central amigdalino, donde van a ser enviadas señales a la sustancia gris. Periacueductal. Sustancia gris de una zona del cerebro, perdón que no sepa pronunciarlo en este momento, que sería la que procesa precisamente la conducta emocional, la emoción del miedo, ¿sí? La cosa que se experimenta adentro, que nosotros llamamos miedo. También se va a enviar señales al hipotálamo, que va a ocasionar las respuestas autonómicas asociadas al miedo. ¿Cuáles son las respuestas autonómicas asociadas al miedo? Todas las respuestas que nosotros podemos también asociar al sistema nervioso autonómico simpático.
Y también van a ser enviadas señales desde el núcleo central amigdalino hacia el núcleo del techo de la estría terminal, otro de los núcleos neuronales involucrados, que va a producir respuestas hormonales, cambios hormonales asociados al miedo. ¿Okay? Vemos cómo del estímulo, pasando por distintas regiones cerebrales, finalmente toda esa información que fue procesada por los distintos regiones asociativas son procesadas como un estímulo negativo al que hay que tenerle miedo, y luego la amígdala le avisa a estas distintas partes que tienen que hacer funcionar ya sea la conducta emocional, la respuesta autonómica o las respuestas hormonales que asociamos al miedo. Ahora específicamente con respecto a los trastornos de ansiedad, ¿sí? A los miedos excesivos. Tenemos el modelo de pánico inducido, en el que cuando inyectamos lactato o inhalamos CO2 al 5%, ¿sí? Dióxido de carbono en altas concentraciones, esto induce ataques de pánico en los pacientes que tienen ansiedad, pero no en los pacientes que no tienen ansiedad. Las personas con trastornos de ansiedad desarrollan un ataque de pánico al momento de inhalar CO2 al 5% o que se les inyecta lactato, y en las personas control, las personas sin trastornos de ansiedad, no hay ataque de pánico. Y ahí vemos una diferencia, ¿sí? Una diferencia, hay algo distinto en la persona con trastornos de ansiedad que hace que respondan negativamente a estos estímulos, ¿ok? ¿Y cómo se caracteriza esa respuesta? Hay un aumento del metabolismo de oxígeno en el cerebro. Empieza a consumirse mucho oxígeno en el cerebro. Hay mayor flujo sanguíneo en el parahipocampo derecho. ¿Recuerdan la zona detrás del hipocampo? Aquí tenemos el hipocampo. Detrás del hipocampo vamos a observar mayor flujo sanguíneo en el caso de estos ataques de pánico. ¿Qué más vamos a ver? Que cuando se estimula eléctricamente esta zona, se produce miedo intenso y aprensión. En los animales a los que se les estimula con electricidad la zona parahipocampal derecha. Por ende, la zona parahipocampal está asociada a la respuesta de miedo. Mayor flujo sanguíneo de esta zona parahipocampal y mayor metabolismo de oxígeno, mayor consumo de oxígeno, producen ataques de pánico. Personas que entonces tengan mayor flujo sanguíneo en esta zona o que presenten mayor estimulación eléctrica de esta zona van a presentar ataques de pánico y ansiedad. ¿Cómo se trata entonces esta ansiedad? ¿Y qué información nos da ese tratamiento acerca de cómo funciona la ansiedad? Así como habíamos visto en la depresión, que los fármacos que inhiben la eliminación de serotonina también reducen la depresión. Por ende, la serotonina está involucrada en la depresión. En el caso de la ansiedad, lo que vemos es
eh, como medicamentos que llamamos ansiolíticos, porque precisamente reducen los niveles de ansiedad. En este caso, las benzodiazepinas, como el diazepam, potencian la acción en las sinapsis inhibitorias. Esto ya lo vieron también en el trabajo integrador. Vimos cómo los ansiolíticos potencian las sinapsis inhibitorias. ¿Cómo? Aumentando la permeabilidad de cloro en esos receptores de GABA. Hace que la función del GABA sea mucho mayor que en condiciones normales, que sin la droga. Va a entrar más cloro en esa neurona. Y como recordarán, la entrada de cloro reduce, disminuye la carga eléctrica del lado adentro de la membrana, por ende agrandando la diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la neurona. Y cuando esa diferencia es más negativa, se hace más difícil que lleguemos al umbral de activación del potencial de acción. Entonces no se producen estas activaciones neuronales de estas neuronas involucradas en las respuestas de miedo. En una persona con ansiedad, estas neuronas se activan demasiado, como vimos en esta filmina. Activación excesiva de esta zona parahipocampal derecha produce ataques de pánico. Si nosotros inhibimos esa activación, si hacemos que llegar al umbral de el potencial de acción sea más difícil, entonces no va a haber tantos ataques de pánico. Ahí tenemos cómo un fallo en la activación de GABA puede producir entonces ataques de pánico, trastornos de ansiedad. Alguien que tenga deficiencias del neurotransmisor GABA o deficiencias en el funcionamiento de los receptores de GABA o de los canales de cloro, va a presentar trastornos de ansiedad. O alguien que tenga excesiva activación de estas neuronas, ya sea porque hay demasiadas sinapsis excitatorias, también va a estar asociado a, a, esta, a este desarrollo de este trastorno. Los receptores de benzodiazepina tienen distribución amplia, ¿sí? Pero, aunque están distribuidos por todo el cerebro, los encontramos mayormente en la corteza cerebral, en el hipocampo y en la amígdala. Que recordemos, la amígdala está relacionada en el procesamiento de los estímulos y en la respuesta de miedo ante esos estímulos. El hipocampo en cómo esos estímulos son asociados a experiencias previas. Por ende, si debemos o no reaccionar con miedo ante ese estímulo, y la corteza cerebral que también procesa los estímulos para poder decirle a la amígdala, che, temed. ¿Ok? Entonces acá vemos cómo el mecanismo de acción de las benzodiazepinas nos enseñan más acerca de cómo funciona nuestro cerebro en los casos de trastornos de ansiedad. Por supuesto, algo que se me olvidó mencionarles, el miedo produce estrés, ¿sí? El miedo va a producir respuestas hormonales, entre ellas la secreción de
de hormonas del estrés. Si vemos, también está involucrado el hipotálamo, ¿sí? Y acuérdense que el hipotálamo, una de sus funciones es secretar una de las hormonas relacionadas en la respuesta al estrés. Por eso vemos las respuestas autonómicas, fisiológicas, ante el miedo, son también respuestas autonómicas y fisiológicas ante el estrés. El miedo, o en este caso, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad, va, por ende, también a producir estrés crónico y también entonces a producir ansiedad crónica. Si vemos cómo los tres fenómenos están estrechamente relacionados, como un fenómeno puede producir la aparición de los otros dos, o de uno de los otros dos, y cómo ellos se retroalimentan, ¿sí? Como ante una situación de estrés crónico o una situación de ansiedad crónica o una situación de depresión crónica, vamos a desarrollar trastornos de comportamiento asociados a los tres trastornos emocionales. Eso era todo lo que yo les quería contar hoy. Quiero entonces desearles una linda noche, un lindo fin de semana y nos vemos en la próxima.